Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Espero que estemos bien y que nuestras vidas encuentren permanentemente descanso en el Señor, en su palabra, en sus principios. Esta noche nos reunimos para darle gracias al Señor por todas las maravillas, por todas sus bondades, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y toda alabanza le pertenece. Vamos a orar en esta hora y darle gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tus bondades y misericordias. Nos unimos delante de ti, pidiéndote que tú seas iluminándonos, ayudándonos y colocando todos los principios de tu palabra hacia nuestras vidas. Te alabamos, bendecimos y exaltamos y damos honor y gloria en esta hora, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Bueno, quiero saludar a los hermanos que están conectados en esta hora. Hoy tuvimos como una pequeña dificultad para arrancar. No sé, nos cambiaron la configuración y no fui capaz de sacar el streaming para conectarme a través de OBS en el computador. Entonces tuve que volver a usar el celular, pero no voy a poder presentar lo que ya he preparado como las memorias para que las pudieras tener ahí a medida que te hablaba, aparecerte el tema que estamos hablando. Pero bueno, vamos a manejarlo de esta manera, a la antigua, pues a la antigua nuestra, ¿cierto? Como lo empezamos a hacer en un comienzo. Y ya a medida que vamos a ver cómo solucionamos esto, porque es un cambio que tuvo Facebook en la configuración y ahí sí no fui capaz, le di muchas vueltecitas ahora. Hay que buscar un tutorial y mirar cómo hacemos las cosas ya, como en este cambio que ellos nos han colocado. Pero contaba que en el día de hoy pues vamos a tener el tema que habíamos prometido, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de los libros apócrifos de las Sagradas Escrituras. El concepto de apócrifo, ¿qué es apócrifo? Apócrifo es un adjetivo griego que significa secreto o oculto. En esas grupos de esos sectas y grupos secretos, movimientos secretos, entonces ellos utilizan un conjunto de libros que son apócrifos o que son libros secretos para ellos. Hablar de libros apócrifos también es hablar acerca de esa escritura pseudoepígrafa. Pseudoepígrafa viene de dos palabras, que es pseudo, y el concepto pseudo es falso, y epígrafe o epígrafo, que es escritura. Entonces lo que se refiere es una falsa escritura. Pseudoepígrafo entonces es un libro que tiene o que hay dentro de él una falsa escritura. En muchas ocasiones vamos a mirar en las Sagradas Escrituras eh, que aparecen escritos alrededor de los escritos bíblicos, y son escritos que en el concepto, por ejemplo, de la iglesia primitiva las consideraban espurios, heréticos, falsificados. Bueno, entonces cuando hablamos de los libros apócrifos en general, lo que vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar de los libros y les vamos a llamar los libros apócrifos a los libros que no se consideran como canónicos dentro de lo que los judíos tenían. ¿Se acuerda que habíamos hablado que los judíos tenían un grupo de libros considerados como de inspiración divina y que ellos los tenían dentro de su canon? Es cuando hablamos del Antiguo Testamento, estos libros no están dentro del canon del Antiguo Testamento y la iglesia nunca los aceptó. Los libros apócrifos van a surgir en el siglo segundo, más o menos en el año 200, del ciento y algo en adelante, y quien va a colocar estos libros dentro de las Sagradas Escrituras fue Ptolomeo II Filadelfo. Él fue el rey egipcio que era muy amante de las letras y la sabiduría, y entonces él tradujo todos los libros religiosos que conocía, y en un manuscrito que es conocido como la Septuaginta. La Septuaginta se supone que que fue escrita, que es como la Biblia de los 70, que fue escrita por 70 eruditos, ¿cierto? Realmente
y que llevaron el texto al griego, pero realmente fueron 22 personas que fueron los que aparecieron ahí para traducir estos libros. Entonces eran 22 libros que eran los del Antiguo Testamento. Y cuando veamos las divisiones del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que los 22 libros que tienen hoy los judíos, dentro de lo que es la ley, los escritos y los profetas del Tanakh, son los mismos 30 son los mismos libros que nosotros tenemos en las listas nuestras del Antiguo Testamento, ¿cierto? 39 libros que nosotros tenemos, para ellos son 22, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, esos libros más 15 libros que no pertenecían al canon judío aparecen entonces dentro de la Septuaginta, ¿cierto? Entonces, la Biblia como tal y los judíos tenían solamente los 39 libros que nosotros hoy tenemos considerados de inspiración divina. A principios del siglo V había un escritor cristiano que era Agustín, que vivió entre el 354 y en el 430. Él propuso que la Biblia tuviera diferentes grados de canonicidad o de inspiración, ¿cierto? Entonces eso dio pie a que la Iglesia Católica Romana aceptara, pasando años, esos libros que no fueron ni son aceptados por los judíos, como los libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos del Antiguo Testamento. Lastimosamente, hoy la tradición católica, dentro de sus Biblias, acepta estos libros como canónicos, que son el libro de Tobías, Judith, Esther, que es adiciones a un texto griego, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Daniel, Macabeos 1 y 2, y el libro de Esdras. Me disculpan, está como un poco cansado, pero vamos para adelante. Bueno, entonces la mayoría de estos textos que acabamos de hablar fueron añadidos en un concilio que da la Iglesia Católica Romana, que es conocido como el Concilio de Trento, ya hacia el siglo XVI, y estos libros entonces ellos mismos les denominan deuterocanónicos, deut segundo, canon canónicos. Entonces es un segundo grado de canonicidad, y a pesar de entender que estos libros fueron escritos hacia el siglo II antes de Cristo, a excepción de lo que es otros dos libros que después aparecen, que es tercera de Macabeos y cuarta de Macabeos, que esos sí son escritos en el siglo II y tercero después de Cristo, pero eso sí no los incluyen ellos dentro del texto de ellos. Sucede que en 1826 la Sociedad Bíblica Unida toman la resolución de no incluir estos libros dentro de las Sagradas Escrituras, porque se consideraban pues que estos libros no eran totalmente canónicos, ¿cierto? Y nosotros vemos, por lo que teníamos en la clase anterior, que en Apocalipsis 22, 18 y 19 la Biblia da maldiciones al que le coloca o le quita algo a los libros de las Sagradas Escrituras, y entonces nosotros como cristianos bíblicos, no digamos solamente evangélicos, sino cristianos bíblicos, no consideramos que una Biblia debe tener dentro del texto otros textos añadidos, porque sería afectar lo que la Sagrada Escritura dice en cuanto a añadir o quitar a los libros de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a mirar los libros del Antiguo Testamento apócrifos, y todos estos van a aparecer en griego. Entonces están Primera de Esdras, en la Vulgata Latina va a aparecer como Tercera de Esdras. Este libro aparece más o menos en el 150 a.C. ¿De qué habla este libro? Habla de la restauración de los judíos a Palestina después del exilio. ¿Se acuerdan? Ellos fueron exiliados a Babilonia, y al venir ellos nuevamente del exilio, entonces este libro cuenta cómo fue la restauración de los judíos en Palestina, porque es más bien un libro que cuenta algunas historias de lo que sucedió en esta época. En este libro entonces vamos a mirar muchas crónicas, y van a reflejar a Esdras y Nehemías dentro de estas crónicas, pero nosotros vamos a mirar que dentro de lo que se narra ahí y que tiene alguna relación con nuestros libros de crónicas y Esdras, hay materiales muy legendarios.
Por ejemplo, dentro del material que aparecen en Primera de Esdras, van a aparecer la historia de tres muchachos guardianes que eran guardaespaldas del rey Darío y que para intentar mantenerse despiertos empiezan a discutir un tema que era cuál es la cosa más fuerte del mundo. Entonces uno dijo que el vino, otro el rey y el tercero, que fue Zorobabel, dijo que la mujer y la verdad. No sé si el primero era dado al vino, si el segundo era muy temeroso de las leyes y el tercero se dejaba gobernar de las mujeres, no. Pero esa fue como la discusión y los tres dan esa conclusión, ¿cierto? Entonces, ellos colocan estas tres respuestas que cada uno coloca debajo de la almohada del rey y cuando él requiere de estos tres muchachos, ¿cierto? Que ellos empezaran a dar las respuestas frente a esto, ¿cierto? Entonces se da cuenta de que la respuesta más grande que se da es que la verdad es grande y sumamente fuerte a causa de él fue el que creó esta respuesta como tal y entonces como ven en ellos estas respuestas él les da el permiso para reconstruir supuestamente el templo de Jerusalén. Esa es la narración en general que da el libro de Primera de Esdras. Ahora, aparece otro que es Segunda de Esdras, que en la Vulgata Latina aparece como Cuarta de Esdras. Este tiene este libro habla de 7 revelaciones apocalípticas eh, que fueron dadas a Esdras en Babilonia. Se dice que cuando Martín Lutero empezó a leer este libro de Esdras, este libro apócrifo de Esdras, fue tan conmovedor y como que le atormentó tanto la mente que tuvo que arrojar ese material al río Elba. O sea, fue una cosa que ni siquiera Martín Lutero en su tiempo, que era un lector de diferentes, amplio en sus lecturas, pudo soportar esta situación que se daba frente a este libro. Aparece un segundo libro, porque hablamos de primera y segunda de Esdras. Aparece el libro de Tobías. Ese es a comienzos del siglo segundo antes de nuestro Señor Jesucristo. Este ya sí es una forma de novela en forma de ficción, es corta y tiene más como un corte del concepto de los fariseos, o sea, es una obra fariseica. Y lo que hace este libro es que está exaltando la ley de Moisés, está exaltando las prácticas de cómo estaba dentro del Antiguo Testamento de los alimentos limpios, hablaba de los lavados ceremoniales, la caridad, el ayuno, la oración, y dentro de esto eh, dice que cuando se daban limosnas, las limosnas cubrían la expiación de pecados. Algunos de estos conceptos de estos libros deuterocanónicos, hoy la iglesia tradicional los toma dentro de su concepto de salvación. Hay otro libro que podríamos tenerlo entre la numeración que tenemos. Lástima que no tengo la presentación que les dije a raíz de que no pude colocar el programa OBS por falta de que no me daba la clave de streaming en Face. Pero en la próxima hago un pequeño resumen y se los dejo ahí para que ustedes tengan eh, las imágenes de cada una de estas definiciones de los libros. El libro de Judith, este aparece en el siglo segundo antes de Cristo. Este también tiene un tinte fariseico y la persona que es reconocida en este libro es Judith, que era una viuda judía y que cuando la ciudad fue situada, ella sale acompañada de su criada y ella le lleva comida limpia y va hasta la carpa de un general de ese entonces, que era un general asirio, que era Holofernes. El caso es que él empieza a aprenderse de la belleza de ella y entonces le da un lugar en la carpa de él y ella está con él y como él había bebido bastante y queda ebrio, entonces Judith toma la espada de él, según estas leyendas, y le corta la cabeza. Luego ella y su criada abandonan el campo de batalla y llevan la cabeza de él en un bolso y cuelgan la cabeza de él en el muro de Jerusalén y esto dice pues de que ya él habiendo sido derrotado, entonces
ya ellos tienen la conquista. Es muy parecida a una narración que está en Jueces capítulo 4, que habla acerca de Jael cuando mata al general cananita Sisará. Esta es como una más o menos ilustración similar a lo que sí enseña el libro de Jueces capítulo 4. Hay otro libro que es conocido como Las Adicciones al libro de Esther, que aparece en el 100 antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente. Eh, en este libro no hay mención alguna al libro de Dios. Eh, Nosotros conocemos que Esther y Mardoqueo ayunaron, pero no habla acerca de la oración que ellos hicieron, ¿cierto? Entonces, este libro como que intenta compensar la falta de que en el libro de Esther no esté la oración, y entonces estas adiciones son largas oraciones supuestamente atribuidos a Esther y a Mardoqueo, y que estas fueron escritas supuestamente por Artajerjes. Aparece otro libro apócrifo que es la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón aparece alrededor del año 40 antes de nuestro Señor Jesucristo. No es de Salomón, porque Salomón vivió muchos años antes de esto. Muchos de estos libros hablan y dicen ser escritos por algunos profetas, pero estos profetas estuvieron 600, 700 años antes de Cristo, o sea, no pudieron estar vivos cuando se escribieron estos libros. Muy bien, el libro de sabiduría de Salomón también tiende a ser ético, eh, y es la posición de un judío que está colocado para impidiendo que los judíos cayeran en el escepticismo y en el materialismo y en la idolatría que estos pueblos tenían. Entonces empieza a hablar acerca de sentimientos muy nobles que atacan estos tres conceptos que se estaban dando supuestamente en el año 40 a.C. Aparece el libro de Eclesiástico o Sabiduría de Sirac. Este libro aparece en el 180 antes de nuestro Señor Jesucristo y habla mucho de sabiduría religiosa. Es muy parecido al libro que sí es canónico, que es el libro de Proverbios, que es eclesiástico, no es eclesiastés, es eclesiástico. El que nos da muchos consejos prácticos eh, que hablan acerca de asuntos importantes. Voy a dar, por ejemplo, un asunto de ellos. En el capítulo 32, versículo 8 dice: habla concisamente, di mucho en pocas palabras. Y en el 33:4, actúa como un hombre que sabe más de lo que dice. Entonces, es algo así. Pero me llama la atención porque Eclesiástico, cuando comienza el libro de Eclesiástico, lo primero que nos va a decir es que Eclesiástico no es de inspiración divina. Si era de Dios, no lo sé. Si Dios lo dictó, no lo sé, dice el autor de Eclesiástico. Ya aparece el libro de Baruch, como lo tenemos séptimo en nuestra lista. Baruch, acuérdese que nosotros conocemos que Jeremías tuvo un escribano y el escribano de Jeremías se llamaba Baruch. Entonces, supuestamente, este autor se hace llamar Baruch, el escribano de Jeremías. Recuerde, cuando Dios inspiraba a un hombre de Dios, era al hombre de Dios y él le dictaba a su escribano lo que tenía que decir. No era el escribano el que recibía de Dios la revelación. Pues se supone que Baruch, que vivió entre el año 582 y 583, 81 antes de nuestro Señor Jesucristo, se supone que estaba hablando acerca de cómo interpretar la destrucción de Jerusalén que aparece en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el libro aconseja es que no se rebelen los judíos, sino que ellos se dobleguen a la voz de lo que dice el emperador romano. Hay un libro, el siguiente libro, que sería el octavo, es la epístola de Jeremías o carta de Jeremías. Si usted tiene una Biblia católica, la puede estar abriendo, y los últimos libros de la Biblia católica, pues está esta libra, aparecen estos libros en orden cronológico. Pues cronológico de colocarlo ahí, no de en qué año ocurrieron las cosas. Se supone que esta carta de Jeremías o epístola de Jeremías es el sexto capítulo del libro de Baruch. En este libro hay una advertencia en contra de la idolatría. Y yo le quiero decir una cosa, es tremendo.
porque si usted lee esta carta de Jeremías, en algún momento hice como un volante, un tratado y coloqué todo el capítulo de Jeremías donde habla de la carta de Jeremías, que es el libro de Baruch, donde habla acerca de, de la idolatría. Entonces dice que semejantes a los ídolos son los que los hacen y todo esto, y los que van detrás de estos ídolos, y etcétera. Y realmente pues habla en contra de eso, pero no es un libro canónico. No lo uses como un libro canónico, que no es. Hay mucha parte en la escritura que habla en contra de la idolatría. Va a aparecer otro libro que es conocido como La historia de Susana. Lo tengo de noveno en la lista que estoy dando. Y hay algo. El libro normal de Daniel tiene 12 capítulos. Pero en el siglo primero antes de Cristo es añadido el 13º capítulo, que va a hablar de la historia de Susana. Susana es una mujer bella, esposa de un judío que es principal de Babilonia. Eh, y a la casa de él pues supuestamente asisten ancianos y jueces judíos a este lugar. Entonces se dice que dos de estos ancianos se enamoran de ella e intentan seducirla, ¿cierto? Ella empieza a gritar y a dar voces, y en ese momento entonces los ancianos dicen que la encontraron a ella en brazos de un hombre joven. Entonces ella fue llevada a juicio, y a ellos colocan dos testigos falsos y es sentenciada a muerte, según esto. Pero que Daniel irrumpió dentro de todo este proceso, y que al interrogar a estos testigos le preguntó a cada uno por separado en qué árbol del jardín la descubrieron a ella con el amante, y cuando ellos dan respuestas diferentes, entonces ellos son condenados a muerte y Susana se salva del asunto. Historias que aparecen en estos libros. Hay otro libro que sería el 10º libro, que es el Cantar de los Tres Jóvenes Santos. Este es una porción que dentro de la Septuaginta es una porción que sigue al libro nuestro de Daniel en el capítulo 3, versículo 23. En la Vulgata Latina también aparece como el Salmo 148, y lo llaman como el Salmo antifonal. Y contiene 32 voces en forma de refranes, y entonces dice: cantad alabanzas a él y exaltarle grandemente por siempre. Entonces habla cosas del Señor y dice: cantad alabanzas a él y exaltarle grandemente por siempre. Y otra porción: y cantad alabanzas a él y exaltar su nombre por siempre. Se dice que fue escrito mientras los judíos estaban sufriendo en manos de Antíoco Epifanes. Conocíamos ya la historia nosotros dentro de esta parte, y lo vamos a volver a mencionar más adelante dentro de la historia judía. El libro que tenemos como el 11º libro apócrifo es conocido como Bel y el Dragón. Este libro apareció en el año primero antes de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que 500 años antes de Cristo hay un tiempo que le llamamos el túnel del silencio. En ese tiempo Dios no hay voz profética de Dios para Israel. Dios no levanta a ninguno de los escritores bíblicos para hacerlo, y ahí es cuando aprovechan para entrar con estos libros pseudoepígrafos o apócrifos. Bueno, en el del Bel y el Dragón, ¿cierto? Es una añadidura al libro de Daniel. ¿Cuál es el propósito? Es demostrar la necesidad de la idolatría, o sea, y meter la idolatría dentro del pueblo de Dios. Y vienen historias, ¿cierto? Hay dos historias básicas. Que el rey Ciro le dice a Daniel por qué no adora Daniel a Bel, puesto que Bel era una de las deidades más grandes, y se supone que Bel era quien comía diariamente, le traían ovejas como sacrificios, y él entonces, el ídolo, se comía las ovejas todas las noches, ¿cierto? Entonces a él le traían ovejas, y todos los días tenían que traerle ovejas, harina y aceite. Entonces dice que, pues el libro dice que Daniel esparce ceniza sobre alrededor del templo donde había sido colocado en aquella noche la comida, y en la mañana eh, lo llevaron. Rey lleva a Daniel y le dice: mire toda la comida que se comió anoche Bel.
Pero entonces, en el libro se dice que Daniel entonces le muestra a Ciro unas huellas, que fue lo que él había esparcido este carbón, entonces eran las huellas de los sacerdotes de este falso dios Bel, y entonces se dieron cuenta que ellos eran los que se robaban las ovejas y se comían la harina. Eso narra este libro. Y la segunda anécdota o la segunda historia que cuenta Bel y el dragón habla acerca del dragón, que es una leyenda, y hay puros acontecimientos dentro de esta parte de mucha ficción en cuanto a lo que es este dragón. Hay otro libro que sería el libro apócrifo número 12, y este libro apócrifo se llama La oración de Manasés. También fue escrito promedio en el año siglo segundo antes de Cristo, o sea que fue como en el ciento y algo antes de Cristo. Se habla, o sea, acuerda que cuando los macabeos se habla de la oración de Manasés, ¿cierto? Él era un rey de Judá que fue muy malo. Y si uno mira 2 de Crónicas capítulo 33 versículo 19, hay una explicación que dice: la oración de este hombre, como fue oído, aquí estas cosas están escritas en los libros de las historias de los vivientes. Entonces supuestamente este libro de la oración de Manasés es el complemento de este texto que aparece en 2 de Crónicas, y entonces ahí sí aparece la tal oración de Manasés. El 13º libro que tenemos en la lista es el libro de Primera de Macabeos. Él va a hablar de toda esa historia de los 40 años del reinado de Antíoco Epifanes hasta la muerte de Simón, el de esta familia de los Macabeos, que era conocido como Simón el Martillo. Son historias y hablan acerca de sufrimientos, persecuciones, dificultades que tuvieron los judíos con este Antíoco Epifanes, y también con su hijo Eupator. Bueno, esta historia de estos personajes la escribe un tal Jasón. Nosotros nunca vamos a ver ninguno de estos libros en el canon de los judíos, y mucho menos los nombres de estas personas que describen ahí. Y en el libro de Segunda de Macabeos, que aparece en el siglo I antes de nuestro Señor Jesucristo, en el año 60, 70, 80 antes de nuestro Señor Jesucristo, posiblemente sea un libro que tenga un valor, pero es la narración histórica de los tres hermanos macabeos, que son Judas, Jonatán y Simón Macabeo. No es una continuación de Primera de Macabeos, no hay relatos directamente que sean acorde a él, pero que hablan acerca de lo que ocurre en esta situación. Muy bien, esto es como algo que nosotros vamos a mirar dentro de estos libros que se conocen como pseudoepígrafos, ya lo habíamos mencionado, o libros apócrifos, que es un segundo canon. Muy bien. La pregunta que algunos se pueden estar haciendo en este momento, al estar escuchándonos hablar acerca de esto, es: ¿por qué estos libros apócrifos no son aceptados dentro de nuestros canon de las Sagradas Escrituras? Vamos a mirar varias razones. ¿Se acuerda que dimos 5 razones o 5 conceptos para que los libros fueran inscritos en el canon de las Sagradas Escrituras? Pues déjenme decirle que los vamos a medir por estos 5 mismos puntos. El primero, acuerde que los libros canónicos eran inspirados, y se decía que eran inspirados. Estos libros, lo primero que podríamos decir es que no son inspirados. En estos libros no vamos a encontrar las frases autoritarias de "así dice Jehová, habla Jehová el Señor, vino mi palabra de Jehová, el Señor me ha hablado". No, estas expresiones o expresiones similares no las vamos a mirar en ninguno de los libros apócrifos. Muy bien, entonces uno diría, entonces en estos libros no hay ningún tipo de evidencia divina para que nosotros podamos confiar en ellos. Lo que nosotros encontramos en ellos es al contrario de los libros que sí son canónicos. Por ejemplo, en el epílogo de Segunda de Macabeos, el autor del libro de Macabeos
lo dice así en el capítulo 15, versículo 37b y 38. Y él dice así: yo también terminaré aquí mismo mi relato, perdón, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado su propósito, es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. O sea, no hay un reconocimiento y una inspiración divina. Ya en el libro de Eclesiástico, por ejemplo, eh, que es un libro que aparece en el 180 del Señor Jesucristo, mire lo que dice el autor, que fue un tal Jesús, hijo de Sira. Y uno va a mirar en el prólogo que dice lo siguiente: mi abuelo Jesús, que después de haber dado intensamente la lectura de la ley, los profetas y los libros de los antepasados, y haber adquirido un gran dominio de ellos, se puso también él a escribir algo en lo tocante a la introducción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida, progresaran más, perdón, en la vida según la ley. Ya, ese es como lo que aparece. Entonces, primero que todo, no son inspirados. Ninguno de los libros apócrifos. Ahora, ¿qué otra cosa se encuentra dentro de estos libros? Que estos libros no se consideran proféticos. Recuerde que tiene que ser alguien reconocido por el pueblo de Israel, un profeta, un hombre de Dios, para que el libro fuera canónico, ¿cierto? Tenía que haber un reconocimiento por el pueblo de Israel de que el escritor fuera de Dios. Y entonces uno se da cuenta de que ninguno de estos que supuestamente escriben el libro son reconocidos para con el pueblo de Israel. Algunos tienen nombres de algunos escritores de la Biblia, pero para la época en que estos libros se escriben ya han muerto, ¿cierto? Recuerde que estos libros aparecen entre el 200 y el 30 antes de nuestro Señor Jesucristo, entonces no podríamos tener esa parte, ¿cierto? Ahora, uno de los eruditos judíos, historiadores judíos, que fue Josefo, en el primer siglo, ya de la época de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que él escribe. Por aquí lo tengo. Cierto es que nuestra historia ha sido escrita desde tiempos de Artajerjes, pero lo que se ha escrito desde entonces no tiene igual autoridad que los primeros escritos antes mencionados en los 22 libros del canon hebreo, que son los 39 nuestros. Mañana que... Hoy es que... Jueves. No. Miércoles, bueno, mañana, si es mañana, que vamos a mirar un poquito acerca de, bueno, mañana no, porque mañana tenemos servicio en la iglesia y ahora les voy a contar qué vamos a hacer nosotros los días de servicio en la iglesia, que veníamos dando enseñanzas en las noches. Por eso estoy así como pensando en el día de mañana. Pero si no, entonces va a ser el día sábado que voy a hablar de divisiones de la Biblia y te voy a mostrar por qué los 39 libros de los judíos que tú buscas en Wikipedia o algo así, vas a encontrar que los judíos tienen solo 22 libros. Les había contado que el mero Pentateuco tiene 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y los judíos tenían libros de acuerdo a ciertos escritos de ciertos profetas. Entonces, cuando veamos la división, nos damos cuenta que cuando está hablando, por ejemplo, aquí Josefo, él dice de los 22 libros del canon hebreo, ¿cierto? Pero son los mismos 39 que tenemos. Pero él decía que esos libros nunca fueron mencionados dentro del canon hebreo, los libros deuterocanónicos, entonces no fueron mencionados como escritos por ninguno de los escritores reconocidos por el pueblo de Israel. Entonces sigue diciendo, de aquí que desde entonces nadie se atreve a añadir nada ni a quitar nada. Otro testimonio que respalda el hecho de que no hubo profetas después de Malaquías se encuentra en el Talmud babilónico. Está hablando este hombre, ¿cierto? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que estos libros, entonces, no cumplen este proceso de ser proféticos porque no son reconocidos, escritos de hombres de Dios. Muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta, entonces, que estos libros... El libro Primera de Macabeos va a reconocer que en la época de los Macabeos no había profeta, que fue en ese
tiempo que le llamamos el túnel del silencio, que fue los 500 años antes de Cristo. En el capítulo 3, versículo 48, se habla del pueblo judío que para buscar la voluntad divina, en vez de buscar un profeta que no lo había, ellos tuvieron que desenrollar el libro de la ley para buscar en el libro de la ley lo que los gentiles consultaban a las imágenes de los ídolos. Entonces aquí nosotros vemos esto. Y en la nota de la Biblia de Jerusalén, que está interpretada correctamente, dice, como ya no hay profeta, se abre al azar el libro de la ley para encontrar en él una respuesta divina. Entonces estamos viendo que los mismos libros deuterocanónicos reconocen que no hay un hombre de Dios, que el libro no puede ser profético porque no existe un hombre de Dios en ese momento que esté escribiendo el libro. Muy bien, entonces vamos con dos, ¿cierto? El primero, los apócrifos no son inspirados. Segundo, no son proféticos. Ellos mismos, dentro de la evidencia interna, ¿te acuerdas que cuando hemos hablado de los libros de la Biblia decimos que la evidencia interna es que dentro de la misma Biblia va a hablar acerca de? No va a haber reconocimiento de estos libros. Ahora, una de las cosas que nosotros veíamos hace 2 clases atrás es la característica de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras son inerrantes. O sea, no hay en ella errores. No puede haber en ella errores, salvo errores de transcripción. Entonces, al estar las Sagradas Escrituras exentas de error, como lo leíamos en 2 de Timoteo 3:16, en 2 de Pedro 1:21, entonces nos vemos que Dios no miente. Y la Biblia va a hablar en muchas partes de esa parte de Dios, que Dios nunca miente, ¿cierto? Pero uno va a mirar que en estos libros apócrifos sí van a aparecer. Esta parte que les estoy mencionando la tengo para mostrárselas a ustedes, que les decía que tuve un problema con el programa que utilizamos, porque Facebook cambió la configuración y no fui capaz de bajar un streaming que tengo que colocarle a un programa que viene que se llama OS. Y en esta noche pues que se me estaba quedando la tarde y no lo encontré al abrirlo normalmente, ya en la última parte que uno tiene ya todo listo para pegar y arrancar. Entonces no pude hacer la presentación y estoy transmitiendo desde el celular, no estoy utilizando el computador. Pero se los voy a colocar en la próxima lo voy a colocar para que ustedes lo tengan, y va a aparecer en el video de YouTube de la próxima clase en un pequeño resumen muy básico, pero ahí les va a quedar para que ustedes lo vayan mirando. Porque lo que les voy a hablar, por ejemplo, enseguida, sería muy bueno que lo tengan. Claro que estas memorias en Palabra y Renovación, la iglesia que presido, van a estar para los hermanos que la quieran tener. Normalmente nosotros los materiales, algunos son compilaciones, no cobramos por los materiales, sino que lo que cuestan las copias de estas compilaciones, sencillamente mandamos a sacarlas, y lo que valga la fotocopia, pues eso es lo que va a costarnos a nosotros el material. Voy a dar una tabulación de algunos errores muy obvios que aparecen en los libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos. Por ejemplo, en Tobías 5:6, mire lo que dice: hay 2 jornadas de camino entre Ecbatana y Ragues. Pues Ragues está en la montaña y Ecbatana en el llano. Y uno al mirar la introducción a este libro va a encontrar que hay una corrección que dice: en realidad Ecbatana se hallaba mucho más allá, mucho más alta que Ragues, a 2000 metros de altura, y los kilómetros que separan a ambas ciudades eran 300 kilómetros. Y esto lo hace en la introducción, la corrección, la Biblia de Jerusalén, en la página 499. También en Tobías, en el capítulo 6, en el versículo 5 al 9 y el 17, habla acerca de un ángel que recomienda métodos paganos de adivinación a estos personajes en el texto supuestamente sagrado. No puede ser una escritura santa contener algo
que se desvía de lo que Dios mismo prohíbe en las Sagradas Escrituras. En el mismo Tobías, en el capítulo 12, verso 9, va a hablar que la salvación se obtenía por obras a través de dar limosnas. Es totalmente contradictorio al concepto de las Sagradas Escrituras. Pero mire que los libros apócrifos sí van a empezar a apoyar, siendo libros no inspirados por Dios, va a empezar a inspirar la doctrina católica romana. O sea, en esto sí se apoya la doctrina católica romana, y tú lo has visto cuando se hacen las lecturas antifonales, que lo hacíamos cuando éramos practicantes de la tradición, que leíamos, nos reforzaban mucho estos pasajes para poder justificar salvación por obras, para poder justificar salvación a través de limosnas, bueno, y también adivinaciones y otras cosas que suceden. Ahora, en Judí capítulo 1, versículo 1 y 7, dice que Nabucodonosor era el rey de Siria. Y todos sabemos, y la historia nos enseña, que Nabucodonosor pues era el rey de Babilonia. Muy bien. También en Judí capítulo 9, versículo 13, dice que Dios formula una buena mentira para poder engañar al adversario. No está dentro de los atributos de Dios, es contrario a la escritura. No pueden ser inspirados por Dios por estas razones. En el libro de Sabiduría, capítulo 10, del 1 al 4, habla y dice que el diluvio vino por causa de Caín, que la culpa del diluvio fue de Caín, contrario a la Biblia. Y en el mismo Sabiduría 11:17 dice que la creación fue, Dios la hizo, pero que él usó materia que ya existía en vez de, como la Sagrada Escritura, que Dios la forma de la nada. En el libro de Eclesiástico, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, y en el 26, prohíbe ayudar a la gente mala. Dios siempre tiene sus brazos abiertos y hace que el sol salga sobre buenos y malos. En Baruch capítulo 1, verso 1, se asevera que el autor, que era secretario de Jeremías, para esta época que se escribió este libro, tendría ya más de 500 años este hombre, y dice que escribe los libros desde Babilonia. Y recuerde que Baruch, que cuando eso ocurre, estaba en Egipto. Eso lo dice Jeremías capítulo 43, del 1 al 7, en donde estaban en ese momento. Bueno, en Segunda de Macabeos también, en el capítulo 12, versículo 41 al 46, apoya el orar por los muertos, el hacer oración por los muertos. Entonces nota, por lo que yo también te contaba ahora, que es más como una defensa de la doctrina tradicional, pero no tiene nada que ver con la escritura. En el capítulo 14 de Segunda de Macabeos, también otro error que aparece entre el 37 y 46, se alaba el suicidio. Hay oración por los muertos, pero también en el mismo libro se alaba el suicidio. Y en el capítulo 15, versículo 12 al 16, da una aprobación de parte de Dios por la intercesión que los santos hacen cuando están muertos a favor de los vivos. Entonces habla de la necesidad de orar por los vivos. En el libro de Adicciones a Daniel, cuando vemos la adicción a Daniel, afirma que ya no hay en esta hora príncipe y profeta ni caudillo. Y en Daniel capítulo 3:38 uno va a ver que sí lo había, porque estaban en el ministerio Daniel, Jeremías y Ezequiel. O sea, hay una contradicción frente a lo que la Sagrada Escritura da dentro de estos libros apócrifos, hipócritas digo yo, apócrifos. Bueno, ese es uno, esas es dentro de las evidencias. Entonces ya hemos visto 3 evidencias muy fuertes que nos hacen ver que estos libros apócrifos no corresponden, ¿cierto? La primera, no son inspirados. Estos libros, la segunda, no son proféticos o escritos por hombres de Dios. La tercera, no son inerrantes, hay muchas fallas dentro de estos libros. Voy a terminar las 5 reglas que no cumplen.
Todavía nos faltan, yo empecé un poquito tarde, creo que tengo unos 10 minuticos más. El cuarto punto es que estos libros no son creíbles. Todos los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, uno ve que hay narraciones, que hay historias, que hay relatos, que hay biografía, pero ellos son sobrios, no tienen elementos espectaculares, aunque la obra de Dios es inmensa. Entonces, lo espectacular serían los milagros de parte de Dios, ¿cierto? Los relatos de una u otra manera son creíbles, son eventos que digamos que alguien dirá, sí, ellos pudieron haber sucedido. No hay nada irreal acerca de ellos. Son obras no ficticias, libres de ficción. Uno mira la literatura apócrifa y encuentra que hay libros que realmente al leerlos uno van a ser libros muy ficción, muy de ficción, influencia griega, influencia de estos pueblos antiguos que tenían ese tipo de mitología dentro de ellas. Entonces narran eventos que son más de fantasía, que son difíciles de creer y la clasificación que se le podría dar a estos libros serían ficción religiosa, ¿cierto? Uno ve que ese tipo de, que podríamos decir, de género literario no va a aparecer dentro de los 39 libros del canon de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Uno va a mirar los libros apócrifos de Tobías, Judí, las adiciones a Esther, las adiciones a Daniel, el Cántico de los Tres Jóvenes, Susana, y Bel y el dragón, perdón, nos vamos a mirar y vamos a mirar que dentro de todos ellos siempre hay ficción y que la forma de interpretarla es demasiado forzada. Para poder interpretar tiene que forzar uno los conceptos y no hay un respaldo bíblico frente a todas estas cosas. Y por último, no son aceptados ni por los judíos ni por los primeros cristianos. Estamos hablando de los libros pseudoepígrafos o deuterocanónicos del Antiguo Testamento, porque te voy a contar que en el Nuevo Testamento también van a aparecer libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento, podemos afirmar con claridad de que fueron por el pueblo de Dios unánimemente recibidos. Ya en el concilio de Jamnia fueron discutidos 5 de ellos, que es a los que hacía alusión esta semana, ¿cierto? Pero todos al final, pues al ser pasados por estas 5 normas, pues son aprobados dentro del mismo la misma reunión que se hizo en aquel momento, ¿cierto? Muy bien, tanto protestantes como católicos aceptamos esos 39 libros del Antiguo Testamento que el pueblo judío también aceptó. En el 1546 es cuando encuentran a estos libros para ser añadidos a las Sagradas Escrituras, y los judíos en el 1546 son, o quienes en ese momento alzaban la voz entre los judíos y cristianos, son los que rechazan estos libros que aparecen en ese momento. Recuerde que Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3 verso 2, va a hablar que a los judíos les había sido confiada la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los judíos, aún el mismo Señor Jesucristo, al describir los libros del Antiguo Testamento, los 39, que Jesús los 39 los certificó. Pastor, ¿en qué momento los certificó? Cuando él hablaba en la ley, los escritos y los profetas. O sea, en la Torah, el Nevin y el Ketuvim, en el Tanakh. ¿Por qué lo dijo así? En la ley, los escritos y los profetas, que son las 3 divisiones que tienen los judíos, está escrito, el Señor dijo. Entonces fue autenticado todo el Antiguo Testamento por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Todo judío entonces sabe qué libros han venido de Dios y cuál no. Entonces todos los libros apócrifos han sido totalmente rechazados, hasta el 90, que es donde se da el concilio de Jamnia y la Iglesia Católica entonces los acepta.
Pero los judíos en esa misma época lo rechazan. Y como nosotros los cristianos somos más bíblicos frente a esto, entonces rechazamos, de acuerdo a lo que enseñaba el Señor, que Él le había dado estas palabras, este legado nos lo había dado y lo había depositado en los judíos, entonces nosotros rechazamos completamente eh, esta parte. Hay otros historiadores cristianos aún del primer siglo que aparecen eh, y que realmente hablan del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Filón, que fue un judío filósofo de Alejandría que aparece en el 20 y el 40 después de nuestro Señor Jesucristo, que habla textualmente de todo el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, con frecuencia. También lo hace Josefo, y ninguno de ellos menciona en ningún momento, en ese momento de la iglesia cristiana, eh, estos libros como si fueran parte del canon que los judíos utilizaban. El Señor Jesucristo y los apóstoles nunca hicieron mención, nunca, de ningún libro apócrifo del Antiguo Testamento de estos que ha aceptado la Iglesia Católica, ¿cierto? Se dice que en los libros de los antiguos, en los libros de los profetas, pero nunca se va a hablar acerca de estos libros como tal. Entonces, ninguno de ellos se encuentra. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que hay más de 280 citas del Antiguo Testamento. Y en ninguno de los escritores del Nuevo Testamento vamos a encontrar que se hable acerca de alguno, que se dé una cita de alguno de estos libros pseudoepígrafos. Muy bien. Estos libros ya son aceptados, como lo decíamos ahora, en la versión de los 70. Y nosotros no vamos a mirar entonces que estos libros fueron aceptados dentro del canon que los judíos tienen del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, no son aceptados frente a esto. Ya tengo por aquí una reseña crítica de la introducción al Antiguo Testamento de Archer, y él escribe lo siguiente: la mera cita no establece necesaria la canonicidad y con todo, es inconcebible que los autores del Nuevo Testamento hubieran considerado canónicos los 14 libros aceptados por la Iglesia Católica Romana y no hayan citado ni siquiera hecho una referencia a ninguno de estos libros. Eso lo dicen en Introducción al Antiguo Testamento, en la página 81. Entonces, por eso nosotros creemos que estos libros no pueden ser aceptados. Nosotros vamos a mirar padres de la iglesia como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, que ellos se opusieron continuamente a que estos libros aparecieran en las Sagradas Escrituras. En el Concilio de la Odisea, que es en el año 363 después de nuestro Señor Jesucristo, es prohibido leer estos libros en la lectura de las iglesias. Y en el Concilio de Hipona, que es en el 393 después de nuestro Señor Jesucristo, y el Concilio de Cartago, que es en el 397 después de Cristo, que fueron dos concilios pequeños, regionales, y que había mucha influencia de Agustín, son los que empiezan a aprobar el uso. Agustín sí estaba de acuerdo con esto, ¿cierto? Bueno, estas son como las cositas que tengo por aquí acerca de estos libros. Entonces, nosotros no recibimos estos libros porque no están en el canon del judío, porque vemos que no son inspirados por Dios, no están dentro de los libros canónicos, no pueden tomarse porque torcería la doctrina de todo el concepto de las Sagradas Escrituras, y entonces no podemos aceptar ninguno de estos 14 libros dentro de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Los apócrifos del Antiguo Testamento, dentro de los apócrifos que nosotros vemos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar entonces algún tipo de clasificación. Por ejemplo, relatos históricos, primera y segunda de Macabeos. Obras patrióticas, que son Tobías, Judí, adiciones a Esther, tercera de Esdras, Susana, Abel y el dragón. Escritos líricos y místicos, que son la oración de Azarías, que es la adición al libro de Daniel,
oración de Manasés, Baruch y la epístola de Jeremías. Y dentro de los libros que podríamos decir que son morales o religiosos de estos apócrifos, que son Eclesiásticos, Sabiduría de Salomón y el libro de Esdras. Muy bien. Quiero contarte, solamente así como haciendo una pequeña, de que en el Nuevo Testamento empiezan a aparecer una cantidad de libros que se supone y los empezaron a colocar como escritos por algunos de los evangelios. El problema es que los supuestos escritores ya habían muerto porque estos libros aparecen en los primeros 300 años de la fe cristiana. Y está mostrando la decadencia de muchos dos personajes en la época posapostólica. Por ejemplo, aparece el evangelio de los ebionitas, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Marción, el evangelio de Pedro, el evangelio de los 12 apóstoles, el evangelio de Bernabé y Bartolomé, el evangelio de la infancia, el evangelio de la dormición de María, el evangelio de José el carpintero, el evangelio de la natividad de María, el protoevangelio de Santiago, y hay otros dentro de ellos. Cositas que se encuentran. Por ejemplo, en el evangelio de Tomás se dice que Jesús hacía pajaritos de barro, los soplaba y que salían volando. Recuerde que el ministerio público de Jesús fue hasta el año 30. En otro se dice que Jesús se enojó con un niño, entonces al mirarlo, lo miró feo y que el niño se murió. En otro se niega la encarnación del Señor Jesucristo y de que él tenía cuerpo físico, dice que el cuerpo no era físico. En otro habla de la encarnación de María, pero es algo absurdo frente a las Sagradas Escrituras. Y uno ve que el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, ya el apóstol Pablo nos había advertido eso. Eso en cuanto a evangelios. Aparecen otros que son los hechos. Entonces aparecen hechos de Pablo, hechos de Pedro, hechos de Andrés, hechos de Tomás. Y dentro de estos libros hay mucha doctrina docetista, o sea, lo mismo, que Jesús era aparente pero que no tenía un cuerpo físico. Aparecen epístolas apócrifas, sí, también, que son epístola de la Virgen María, epístola de Cristo y epístola de Pedro. Creo que Círculo de Lectores, creo no, tengo un tomo de Círculo de Lectores donde salen todos estos evangelios que no corresponden a esto, ¿cierto? En las epístolas apócrifas, que son la de la Virgen María, la de Cristo y la de Pedro, hay un ataque directo contra el apóstol Pablo. Y aparecen también los supuestos apocalipsis del Nuevo Testamento, que son el de Pedro, el de Pablo, el de Tomás, el de Esteban, y no puede faltar el apocalipsis de María. Muy bien, entonces nosotros estamos mirando que todos estos libros pues no tienen una correspondencia con las Sagradas Escrituras, pero que lastimosamente los vamos a estar notando que aparecen ahí. No, los del Antiguo Testamento tienen más labor histórica. Los del Nuevo Testamento se pierden totalmente de todo concepto. Y el Antiguo Testamento tampoco podrían ser considerados como sagrados por todo lo que se desvían de la palabra. Si los del Antiguo se desvían, los del Nuevo están más alejados todavía. La próxima clase entonces hablaremos de visiones de la Biblia. Amén. Estamos dispuestos. Mañana entonces estamos en culto. Vamos a intentar